Bien, buen día, buenas tardes o buenas noches. La clase pasada, bueno, la sesión anterior a este video, estuvimos revisando el tema del uso de la inteligencia artificial y que, bueno, vamos a ir tratando o voy a ir tratando de ponerle los temas más relevantes de la asignatura y también actualizarlos, porque sé que muchos de ustedes quizás no van a tener algunas otras asignaturas que tengan que ver con tecnologías o el uso de herramientas digitales ya en la práctica educativa. Como les comentaba, los últimos estudios o un último estudio que se realizó, por ejemplo, con doctores del MIT, fue que pues nos estamos haciendo más estúpidos, cada vez hay más estudios que corroboran este dato y para corroborarlo, no solamente es hacer estudios neuronales, sino también con pruebas educativas. A través de pruebas educativas podemos saber en estudios longitudinales a través del tiempo qué tanto los estudiantes van cambiando o no en cuestión de generaciones y cómo unos mismos contenidos pues se están descuidando a través del tiempo, que va más allá de la contextualización del estudiantado, porque recuerden que para evaluar pues hay que contextualizar pues según a lo socioeconómico, lo social, en fin, hay variables, existen variables para poder medir eso. Y justamente la UNESCO hace este tipo de trabajos, ¿no? Contrata, hace subcontrataciones de investigadores eh, para poder hacer este tipo de análisis. Me ha tocado trabajar en uno de estos tipos de análisis, de evaluaciones, em, y bueno, digamos que es muy interesante saber cómo va haciéndose un poco más complejo con el uso de tecnologías, no solo de la inteligencia artificial, pero cómo nos va haciendo pues, las tareas más complejas a los docentes. Y también eso nos preocupa en general a la formación de docentes, es decir, el tema o el término de formación de formadores que nosotros utilizamos para cuando damos clases a docentes que se siguen formando, ¿no? En este sentido, se sabe que si se aplica de forma adecuada el uso de inteligencia artificial, pues podemos potenciar nuestras capacidades y habilidades. Sin embargo, pues hay aspectos filosóficos interesantes que se pueden plantear desde aquí. Uno de ellos justamente es la pregunta, ¿qué nos hace pensar que algo es real? Que lo que estamos viendo tiene un sentido y que eso que vemos realmente nos lleva a la realidad. Como les decía, Fernand de Saussure relaciona el significado y el significante. Por acá lo teníamos. Bien. Em, Normalmente, cuando pensamos, tratamos de visualizar todas estas figuras o ideas que se vienen a la mente. Por ejemplo, otro autor que estudia los símbolos, los significados y significantes en el lado de la historia es Roger Chartier. Em, Hay un libro muy bueno que se llama El mundo como representación, donde todos los símbolos que nosotros vemos son algo, son cosas que construye el ser humano y las sociedades a través del tiempo. Em, un término más fácil que podemos, para poderle entenderlo, es el término amor, ¿no? El amor tiene un significado muy subjetivo. Podemos vincular el amor con un corazón, pero el significado va más allá de la imagen que podemos ver, porque el amor es algo que se siente, que se vive, y por ende el significado de amor para cada uno de nosotros va a ser distinto. Todo va a depender cómo nos han formado en nuestra familia sobre las expresiones de el amor, ¿no? Es por eso que es tan difícil formar relaciones estables, duraderas, o bien entendernos a nosotros mismos sobre lo que necesitamos. Por eso, cuando se tienen relaciones de pareja, normalmente debes buscar a una persona con los mismos tipos de valores, de forma base, no gustos, sino valores, para poder congeniar. Es decir, nosotros como humanos sabemos congeniar con una persona o dos personas que se quieren casar. Si ambos tienen la misma representación de valores católicos
o cristianos o judíos, quieren tener hijos, quieren tener un perro. Ya hay una serie de valores y una serie de gustos también ahí que implican el conformar una familia. Eso no significa que todo vaya a salir perfecto, pero que sí tienen un objetivo en común. Eso es algo que no tiene la inteligencia artificial, el poder escoger objetivos comunes y tener o pensar en una línea de pensamiento o investigación, sino que para que la inteligencia artificial funcione, obviamente tiene que haber un ser humano detrás. Esto quiere decir que si bien la inteligencia artificial nos puede ayudar a encontrar patrones y a generar investigaciones muy interesantes, por otro lado, también hay otra serie de dificultades que es que generaliza demasiado. Es decir, siempre se va con las respuestas normales, lo que los demás dicen que está bien. Entonces, si ponemos una media normal de las personas que creen que el amor es casarse, entonces ChatGPT, por ejemplo, podría decir, no es que lo diga, pero podría decir que eso es lo correcto. Bien. ¿Por qué? Porque funciona a través de algoritmos y consensos. Pero bueno, lo han estado modificando y eso es lo interesante del tema de inteligencia artificial, pero al final lo que quiero que sepan es que tiene sesgos. Uno de sus sesgos, por ejemplo, es el sesgo de género. Normalmente, y ahorita explico el tema de ontología, pero normalmente la inteligencia artificial ha llegado a tener muchos sesgos de raza y de género. Por ejemplo, cuando yo estoy utilizando un chat GPT, le puedo decir que haga una imagen, eh, dibuja una persona caminando por la ciudad. ChatGPT va a generar una imagen. Digo, esto se puede probar en los que sí generan imágenes, en este tipo de aplicaciones con inteligencia artificial. Y nos va a generar una imagen de una persona caminando por la ciudad. Pero, ¿de qué sexo va a dibujarlo? Bueno, aquí ya nos va a dar otro tipo de respuestas. Por ejemplo, esto se le llama aprendizaje reforzado porque nos da opciones, nos da una forma en la que la inteligencia artificial puede aprender sobre las decisiones que yo voy tomando. Y ahí va otro de los temas más importantes sobre el uso de la inteligencia artificial. Eh, Nosotros, cuando estamos consumiendo mucho chat GPT con nuestro correo electrónico, va generando todo un sistema de personalizado de esa inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir prácticamente que cada uno de nosotros tiene su chat GPT personalizado. Ninguno se va a parecer y todo depende en cómo se dé la conversación. Entonces, tenemos diferentes tipos de problemas. Uno van a ser los sesgos de género, los sesgos de raza, es decir, las inteligencias artificiales suelen dibujar hombres blancos, heterosexuales, bueno, eso no lo podemos saber, pero o describir de forma heterosexual. Miren, aquí ya está, es lo justo lo que les estoy diciendo, un hombre heterosexual, blanco, que tiene que ver con el tema de la interseccionalidad de Crenshaw sobre las sociedades y su comportamiento de los privilegios. Em, y pues suele tener eh, sesgos raciales, ¿no? Que sea blanco, no sé, que se vea alto, ¿no? Todos estos estereotipos de Leonardo da Vinci, del superhombre o del hombre que debe ser, ¿no? Y bueno, también nietzscheano, que a Nietzsche se le acusa también por ahí, de otras temáticas que tienen que ver con la racialidad. Pero ven, esto ya nos da una muestra de que es el aprendizaje por reforzamiento. Yo le puedo decir, ah, me gustó más esta foto o esta imagen, y la inteligencia artificial pues va a seguir dibujando conforme al estilo que estoy encontrando. Bien, en este sentido, cuando nosotros hablamos de la reflexión ontológica de la inteligencia artificial, hablamos de, por ejemplo, la simbiosis
del ser humano con la inteligencia artificial. Pensemos por un momento que la inteligencia artificial se vuelva nuestro segundo o tercer cerebro. De hecho, con ChatGPT se pueden generar GPTs especializados en temas distintos. Entonces, hay formas en las que nosotros podemos hacernos simbióticos con la IA porque aprende de nosotros mismos. Incluso podemos generar conversaciones donde adopte nuestra forma de escribir, em, nuestra forma de argumentar y desarrollar las ideas, nuestra forma de expresión general o de pensamiento, líneas de pensamiento ideológicas. Sin embargo, esto también genera muchos sesgos. ¿Y qué significa? Que sí, que prácticamente las respuestas que nos va a dar van a estar hechas a nuestra medida, porque la inteligencia artificial busca complacernos, como lo hace TikTok, como lo hace YouTube, donde nos dan patrones, ¿no? Algoritmos que nos regresan el tipo de contenido que nos gusta consumir para que nos quedemos más tiempo en esa inteligencia artificial o en esa red social, ¿no? Entonces, uno de los temas más relevantes en el siglo XXI va a ser el uso de las redes sociales y las vidas virtuales, vidas virtuales y digitales, que son diferentes, ¿no? Las vidas virtuales son aquellos donde tenemos avatars, hay lentes de 3D, ¿no? Digo, hay diferentes modelos, pero ha creado Samsung, Sony, Facebook incluso y Apple han creado sus propios visores de realidad virtual y aumentada. Y por otro lado, pues está la realidad digital, que es la que todos conocemos con redes sociales, ¿no? O blogs o foros diferentes. Hay diferentes formas de organización muy interesantes en estos mundos virtuales. Entonces, Catherine Hayes en 2017 ya planteaba esta parte, ¿no? Que iba a haber una presencia poshumana donde se van a borrar las líneas entre el creador y la herramienta. Em, y eso es algo muy interesante porque al final va a redefinir lo que es el ser, es decir, qué es lo que existe y qué es lo real. Antes a los jóvenes se les mostraba, o cuando yo conocí, por ejemplo, la película de Matrix, para nosotros era horrible vivir en un mundo virtual, pero hoy en día a los jóvenes, a los niños, se les pregunta si vivirían dentro de un videojuego y muchos dicen que sí, que tiene de malo, ¿no? Algo que para otras generaciones sería impensable, inaudito o poco natural. Por otro lado, está desde la perspectiva epistemológica, es decir, ¿la inteligencia artificial puede realmente crear conocimiento? En algún punto puede ser que sí pueda crear conocimiento, pero por el momento no. Sin embargo, el conocimiento que vaya a crear debe estar supervisado, supeditado por una serie de personas expertas, em, y seguramente ya se está creando nuevo conocimiento, pero de forma supervisada. El filósofo Marcus Gabriel, por ejemplo, en 2015 hablaba del nuevo realismo, ¿no? Em, Decía que el conocimiento que genera la IA, pues es una interpretación más que una verdad objetiva. Sin embargo, hoy en día me parece que si hay resultados y la inteligencia artificial lo puede analizar, hay otro tipo de resultados muy interesantes o reflexiones que pueden devenir de cómo la inteligencia artificial eh, expresa o interpreta los resultados, pensando que la inteligencia artificial es una interpretación de lo que el ser humano ha subido a sus bases de datos, ¿no? En este sentido, pues sí hay una relación ontológica y epistemológica. Digo, hay que recordar, la ontología se refiere al estudio de la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, es decir, quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es real, qué es la existencia, qué es existir, mientras que la epistemología pues se ocupa de la naturaleza, de la ciencia, de los límites del conocimiento, es decir, en educación, ¿cuál es la epistemología educativa? ¿Cuál es el fin de la educación? ¿Cuáles son los límites de la educación para que se llame ciencia y no ser considerado arte, ¿no? En este sentido, hay tanto responsabilidades ontológicas como epistémicas, es decir, los seres humanos van a ser responsables de su uso y producción, en qué momento la inteligencia artificial va a vivir por sí misma y se le van a dar derechos, por ejemplo. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de los derechos de los robots? Por otro lado, hay una responsabilidad epistémica, es decir, la inteligencia artificial va a ser libre de generar conocimiento sin haber una supervisión. La idea
prácticamente es supervisar, pero van a haber puntos donde ni el ser humano le va a alcanzar la capacidad mental para poder saber si lo que dice la inteligencia artificial es cierto o falso. Y ahí es donde la oscuridad y claridad de lo verdadero, lo verídico, lo verosímil, eh, se van a, se van a conjuntar. Entonces, aquí hay temas muy interesantes sobre la verdad o el tema de la posverdad, por así decirlo. En este sentido, eh, si ustedes me escuchan y me creen, eso se llama etos, ¿no? Es decir, el etos se refiere al carácter de la autoridad moral de quien comunica. Es decir, qué tan persuasivos y qué tan capaces de generar confianza somos. Em, para Chomsky, por ejemplo, la credibilidad de un emisor, o sea, del que produce, es un lingüista, algunos de ustedes lo van a conocer, pero es un lingüista, Chomsky, que nos dice que la credibilidad del que emite la información, pues va a depender de su capacidad para articular el lenguaje de forma ética y confiable, es decir, que sea coherente, plausible, claro, clara, y que esa información que está expresando, pues sí tenga un sentido y se pueda creer, es decir, que tenga verosimilitud, que caiga en esta franja de la verdad. Y es por eso que el docente tiene mucha responsabilidad sobre lo que dice. Ahí es donde es muy triste que no tengamos hábitos lectores, porque mientras mejores lecturas tengamos, ya sea digital, impreso, de literatura o de ciencia, pues mayores formas y momentos, ¿no? de argumentos vamos a tener en la plática con quien sea y poder tener y mejorar a través del tiempo los criterios que tenemos para desentrañar la verdad. Por eso, estos tres conceptos son súper importantes. El etos, que es el carácter de la autoridad moral, ¿no? ¿Me crees? ¿No me crees? ¿Quién soy? ¿Cómo lo digo? Credibilidad, eh, que hay que ser confiables y veraces, ¿no? Y validez, es decir, que lo que digo tenga un sentido válido y que esté argumentado. La validez es un tema muy amplio, es un tema en el cual para poder decir que algo es válido, em, hay que tener una serie de evidencias. Y para tener una serie de evidencias no es solo mostrar datos, sino que esos datos no carezcan de un buen argumento. Y eso significa que hay que tener un buen argumento lógico, ya sea informal o formal, ya sea inductivo, deductivo o abductivo, pero debe haber una coherencia de argumento con el dato, la evidencia que se da. Entonces, si nosotros carecemos de todo esto, pues vamos a carecer de buena responsabilidad de supervisión, vamos a tener muchos sesgos. Y no solo sucede con la inteligencia artificial, sino que también sucede con nosotros como seres humanos. Es decir, al final la inteligencia artificial solo es el reflejo de lo que la humanidad cree. Entonces somos una serie de creencias con datos y no datos, y al final a partir de eso formamos argumentos, pero en esos argumentos sí se pueden entrever sesgos, ¿no? Em, en este sentido, algo que me gustaría remarcar hasta este momento es el tema del etos del docente. El etos del docente significa que nosotros debemos tener claro estos aspectos. Enseñar el uso responsable de los beneficios y riesgos del uso de la tecnología como de la inteligencia artificial generativa. Que con los estudiantes discutamos la naturaleza de la creatividad y la identidad del contexto de la tecnología, es decir, qué es crear, ¿no? Como lo veíamos en la taxonomía de Bloom, qué es crear, qué es evaluar, qué es analizar, qué es comprender. Muchas veces ya queremos que creen, como les había comentado, antes de proceder a comprender el tema. Bueno, en este sentido, también debemos saber interpretar el conocimiento generado versus el conocimiento interpretado. Es decir, una situación es lo que se hace, se crea, y otro es lo que se interpreta sobre lo creado. Es como en la literatura. Nosotros podemos leer una novela o ver una película, en todo caso,
e interpretar cosas distintas a las personas que tenemos a nuestros lados, porque eso tiene que ver con las formas de interpretación de lo que nosotros consumimos. Esto, por ejemplo, tiene mucha relación con el filósofo, lingüista, literato Habermas también, que habla sobre el acto comunicativo. Y bueno, también Chomsky, ¿no? Que habla también de los símbolos, de los significados y significantes, de los actos comunicativos también, donde dependiendo de la experiencia de cada persona, pero con un baúl, digamos, de ciertas palabras significantes, ciertas palabras que están ahí, pues nosotros vamos generando nuestra interpretación del mundo. Entonces, eh, lo que genera la inteligencia artificial no tiene un sentido de conocimiento. ¿Por qué? Porque no sabe lo que significa. Al final, como les comenté, la inteligencia artificial son solo unos y ceros, es decir, una serie de probabilidades que en algún punto va a poder aprender, eso es cierto, pero que por el momento solo es una reinterpretación de las palabras. Bien, entonces los ceros y unos interpretan al final palabras, o más bien expresan palabras, pero al final no saben exactamente qué significa. ¿Por qué? Porque no hay imágenes que ellos puedan ver. El punto o el problema va a empezar, la simbiosis va a empezar, o las problemáticas, cuando la inteligencia artificial sea parte del cerebro de un robot, que ese robot pueda tener sensores de sensaciones térmicas, que pueda ver, es decir, que pueda generar significados. Y entonces cada robot va a crear una serie de experiencias distintas el uno del otro porque cada robot va a ver con sus dos ojos algo en específico que tal vez otros no ven. Pero ahora imagínense que todos los robots van a estar interconectados a través de una nube, que ya hablamos de que la nube no está en el cielo, ¿no? Sino que la nube está bajo tierra y a eso le llamamos nube a una serie de aparatos que si se queman, pues ya no hay nube y todos sus datos serán borrados y no habrá forma de recuperarlos, por lo cual les recomiendo siempre tener su disco duro aparte. Pero bueno, ese sería el otro mundo de otra superinteligencia, que es la que se esperaría, donde definitivamente el ser humano no va a poder lograr ver lo que la inteligencia artificial sí. Bien. También hay un tema muy interesante que se llama la ontología orientada a objetos, o la OOO, que nos hablan de cómo nosotros, bueno, cómo el cómputo podría eh, hacer patrones o relación de objetos, la naturaleza de los objetos, em, para poder encontrar respuestas a investigaciones que no se han encontrado, ¿no? Por ejemplo, el animal, en la palabra animal se divide, eso viene de la lógica, ¿eh? Por ende de la filosofía. La palabra animal deviene de clases, luego las clases en objetos y, por ejemplo, cuando hay clases de animales, pues hay objetos, en este caso un perro, un gato, son animales y estos objetos contienen atributos, ¿no? Se llama Pancho, tiene 4 años, color gris. Métodos, comer, caminar, ¿no? Hay diferentes métodos que se pueden utilizar para estos animales, ¿no? Come, camina, ladra, maulla, etcétera. Entonces, desde esta ontología orientada a objetos, se puede especializarse los objetos, palabras, significados, significantes que hay en todo el contenido académico. Entonces, aquí podrían salir investigaciones súper interesantes sobre cómo reinterpretar y conectar cosas que no alcanzamos a ver. Entonces, esa es la ontología orientada a objetos. Por si alguien algún día quiere estudiarlo, es un tema muy interesante que tiene mucho que ver con em, cómputo, ¿no? Digo, hay muchas implicaciones éticas y demás, pero lo que sí quiero remarcar acá o resaltar es que la tecnología, la inteligencia artificial, que ya la inteligencia artificial se va a ir haciendo más simbiótica con la tecnología, pues debe estar supervisada, transparentada y siempre debe haber un humano de por medio. Por eso, dentro de la universidad, el fin es que nosotros tengamos un código de ética, una raíz humana
que nos lleve a tomar mejores decisiones y no revisarlo de forma superficial, ¿no? Quizás esto se escucha muy trillado, el tema de los valores, pero cuando se comprende con mucha humildad y amor todos estos términos, la vida del ser humano podría ser mucho más sencilla. No es tan fácil generar confianza en las personas. El tema de democracia, honestidad, humildad, justicia, lealtad, libertad, perseverancia, respeto, responsabilidad y solidaridad no se dan por sí solas. Y el ejemplificarlos es como muy complejo, ¿no? Por ejemplo, el probar y comprobar que eres solidario con tus amigos, con tus amigas, es más difícil de lo que creemos. Ser leales es muy difícil porque a veces nos encontramos entre la espada y la pared cuando un valor eh, se deslinda de otro, ¿no? O se contraponen. Por ejemplo, saber que, no sé, un familiar tuyo o tu mejor amigo, amiga, o la persona que más amas cometió un delito, un crimen, y entonces contraponer con tus otros valores, ¿no? Y hacer una balanza sobre cómo vas a tratar a esa persona de ahora en adelante. ¿Se le es leal a alguien que cometió un delito? Entonces ahí hay muchas preguntas muy interesantes. Finalmente, ¿cuál es la función que tiene el ser humano en este proceso nuevo de la integración de la inteligencia artificial a todos los ámbitos, no solamente el educativo? Eso sí, les confirmo y reafirmo, cada vez van a perder más trabajos más personas, pero los que menos van a perder trabajo son las personas que sepan comunicar. Bien, entonces al final, ¿cuál es la función que tiene el ser humano? El de supervisar. Por ejemplo, he dado algunas charlas a estudiantes de idiomas, que son los que más van a tener problemas en encontrar trabajo, pero van a ser personas que van a ser súper especiales porque el fin de lo que ellos deberían estudiar o enfocarse es hacer traductores a nivel político, es decir, en funciones donde la inteligencia artificial no es confiable. Y algo donde no sería confiable, por ejemplo, es con el gobierno. Imagínense que el presidente o la presidenta tenga que tener un traductor de algún idioma y que se entere, si utiliza inteligencia artificial, que se entere de los mayores secretos que van a tener esa conversación. Ahí no es conveniente para nada el uso de inteligencia artificial porque al final la inteligencia artificial son datos y se guardan esos datos. Por eso se gasta tanta agua también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo utilizamos la inteligencia artificial. Por otro lado, hay una fórmula que publicamos junto con otros doctores, con la doctora Ruby Peniche, por ejemplo, del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de aquí de la UABC, que está en Campus Ensenada, una fórmula para elaborar un prompt, que es tener una tarea, que es un verbo relacionado a la taxonomía de Bloom, analizar, comparar, desarrollar, crear, etcétera. Un contexto, el contexto donde se va a aplicar. Por ejemplo, si hacemos una planificación, hablar de una secundaria, de una preparatoria, de cuántos alumnos, qué es lo que quiero que cree la inteligencia artificial, una tabla, un párrafo de 250 palabras, en qué persona, en qué formato, en qué tono se va a decir. Por ejemplo, quiero que sea en tercera persona del plural, quiero que sea en segunda persona del plural, o en primera persona del singular, el tono, qué tipo de tono, como Homero Simpson, como un investigador, como yo, aquí te va mi texto. Es decir, hay que ser muy, muy específicos con lo que nosotros queremos desarrollar. Por eso, la taxonomía de Bloom o Anderson y Krathwohl son tan relevantes para estos usos. Bueno, hasta aquí llegamos con la explicación de la inteligencia artificial de esta semana. Vamos a ir construyendo y abordando cada uno de los apartados, pero en esta ocasión ustedes van a tener que generar en un foro dos pequeñas, dos pequeños actividades. El fin de esta actividad era explorar un poco temas que tienen que ver con recursos educativos abiertos, que son los REA, que ustedes un poquito ya han abordado eso, pero que bueno, han habido algunos detalles en sus presentaciones. Van a poder recuperar puntos a lo largo del semestre, pero van a tener que hacer lo siguiente. Uno, van a leer el texto que les puse aquí abajo, que se llama 7152 UNESCO, que es del 2023.
donde van a reflexionar sobre el uso de la tecnología con los datos que están ahí. Ahorita vamos a ir a esa lectura. 2, van a seleccionar de 3 a 5 imágenes de Unsplash, ¿no? Donde sepan escoger exactamente bien la imagen, para qué la van a utilizar y qué sentido tiene dentro de su práctica. Y cuando lo peguen, va a tener que ser 250 por 250 megapíxeles o píxeles más bien. Ahorita les voy a enseñar cómo. Y 3, van a elegir un recorrido de Google Arts and Culture para hacer una exposición virtual para dárselos a los estudiantes. Y van a pegar una captura de pantalla de lo que, del enlace o del recorrido que ustedes eligieron. ¿Para qué van a utilizar todo esto? Van a leer, van a buscar imágenes y van a buscar un recorrido digital, virtual. ¿Pero para qué? Bueno, ustedes lo que van a hacer es redactar cómo utilizarían esos recursos en una clase realista. Utilizaría celular, tabletas, laptops, pero tiene que ser realista. ¿Habrá? ¿Cuántos celulares habrá? ¿Cuántas tabletas? ¿En qué nivel educativo? ¿O solo usted como docente va a utilizar una computadora y un proyector? ¿Qué herramientas tecnológicas físicas va a utilizar? Esta explicación debe ser de 250 a 350 palabras. Luego van a redactar de 100 a 150 palabras una reflexión sobre la lectura. ¿Ha cambiado su perspectiva sobre el uso de las tecnologías realizando esta lectura? Y finalmente, ¿qué piensan de los usos de la inteligencia artificial generativa o la inteligencia artificial en general en el área educativa hasta el momento? ¿La están utilizando de forma correcta? Se tienen que sincerar, es decir, tienen que hablar con la verdad. Ok. Después, una vez que ustedes publiquen esto, van a responder a 2 compañeras, van a señalar alguna fortaleza y alguna mejora concreta que ustedes quieran compartir y algún recurso abierto que ustedes identifiquen en la internet, que hay miles de recursos abiertos y que ustedes pueden buscar sin discriminación. Es decir, ustedes busquen, enfóquense en ser investigadores especialistas y traten de recomendar como si supieran, ¿no? Prácticamente. Traten de hacer ese ejercicio. Siempre hay que tener un lenguaje respetuoso, citar fuentes, no compartir datos tan personales y enfocar las ideas. Aquí hay una rúbrica general por si lo quieren seguir y algunos criterios de evaluación, ¿no? Bien, ahora nos vamos al punto. Como ustedes saben, en su página principal de Blackboard tienen un mini manual para el uso de ChatGPT. Está dirigido a estudiantes de la UABC, lo hice para ustedes. Lo actualicé también para ustedes porque, bueno, ya tienen un poquito de tiempo. Pero aquí les especifica que es ChatGPT y que ChatGPT es un LLM, que significa un lenguaje o modelo a gran escala. Eso significa LLM en inglés, perdón, en español, pero en su acrónimo en inglés. Y se les explica un poco el cómo acceder a ChatGPT, crear su cuenta, que lo creen con una cuenta de Google, que lo creen con su correo institucional de la UABC, para que aprovechen ese correo institucional y ya van a poder utilizarlo. Ahora, les doy unas recomendaciones generales de cómo elaborar un buen prompt. Les paso la misma fórmula que está en la presentación. Y por acá hay unas estrategias para aprender y no solo copiar la información de ChatGPT, es decir, que ustedes adquieran conciencia del proceso de aprendizaje, de un buen uso de la inteligencia artificial generativa, que vamos a ahondar más en clases posteriores. Y aquí hay unos buenos semáforos que les van a ayudar muchísimo a saber cuándo sí y cuándo no es un buen uso de la inteligencia artificial. Hay unos ejemplos muy buenos que lo vamos a abordar en el siguiente video. Pero lo que me interesa es que ustedes sepan que este manual existe, que está ahí en Blackboard al inicio. Ahí está, mini manual para el uso de ChatGPT. Y que también tienen a su experto que he creado para ustedes, a su experto en educación digital. A este le pueden preguntar lo que quieran relacionado con el ámbito de tecnologías o utilizarlo para mejorar su práctica de aprendizaje. Eso es algo especializado, más enfocado
que ChatGPT en general, o eso es lo que se espera. Aquí está nuestro dibujo. Y bueno, vamos a un splash. Y aquí vamos a tratar de hacer un ejercicio, que es el ejercicio que les estoy pidiendo o solicitando. Imagínense que vamos a hablar de montañas. Entonces yo copio esta imagen, ven que le di clic derecho, copiar imagen, y me voy a ir al foro de discusión. Aquí les voy a dejar una imagen. Y lo que voy a hacer, uy, acá, vamos a ver si nos deja modificar. No nos va a dejar modificar. Vamos por acá, vamos a guardar la imagen y vamos a ver si nos deja modificar el tamaño de la imagen. Bien, no, no nos está dejando. Vamos a guardar imagen como. Si no les permite guardarlo en el formato que ustedes quieren, pónganle .png y le ponen usar PNG si les pregunta su computadora. Y le vamos a poner visualización solamente y que es decoración. Ahora sí, nos va a dejar hacer más pequeña la imagen. Así, lo más pequeño que lo puedan hacer, así van a dejar las imágenes que van a utilizar. Entonces vamos a escoger otras dos que estén por acá en Unsplash. Ya les dejé el vínculo. Vamos a poner acá montaña. Y vamos a tratar de también revisar la licencia que sea gratuita, que eso el otro no lo puse, pero que sea gratuita. Guarden la imagen, .png, usar PNG, otra imagen, guardar imagen, .png, usar PNG. Y bueno, vamos a adjuntar las imágenes que nosotros encontramos. Visualización, solo es decorativa. Lo mismo con esta imagen. Visualización, solo decorativa. Y vamos a bajar su tamaño. Bueno, creo que subí 2 veces la misma imagen. Le pueden dar delete. Visualización, solo decorativa. Y esta la vamos a hacer lo más chiquito posible. Bien. Entonces van a poner buen día. Seleccioné. Aquí dejaré mi actividad completa. Igual esto, si no lo quieren ir haciendo aquí, porque puede cerrarse Blackboard o todo eso, primero seleccionen las imágenes, piensen lo que van a escribir, lo que van a elegir. Y como yo ya elegí el tema de montañas, voy a buscar algo en Google Arts and Culture que tenga que ver con montañas. Bien, Google Arts and Culture es una página que permite hacer expediciones, tiene historias, tiene recorridos virtuales que nos ayudan a revisar diferentes temas y están hechos por Google, que es la parte dedicada al área educativa, ¿no? Entonces aquí hay, miren, montañas rocosas y hay un recorrido, ¿bien? Entonces acá me dice, las montañas rocosas o rocallosas son un sistema de cordilleras, descubre el lugar. Entonces nos dan muchas fotografías de lo que hay en el lugar de esas montañas y podemos dar clic y revisarlas y hacer un guión de lo que nos gustaría hablar de las montañas rocosas, que bueno, es un lugar en este caso, ¿no? O bien hacer un recorrido, imagínense que están en el aula proyectándolo con un cañón, con una computadora, y que ustedes pueden hacer este pequeño recorrido virtual. ¿Para qué lo utilizarían? ¿Cómo lo explicarían? Bien, supongamos que yo ya elegí este, entonces le voy a sacar una captura de pantalla. Acá lo voy a insertar y también voy a copiar el vínculo, la URL, bien, de esta
de este recorrido. Ahora, el recorrido que utilizaré es el de, ¿cuáles son? Cola de pescado. Creo que así se llama. Acá le estoy poniendo unas comillas y lo que puedo hacer es seleccionar ese texto y poner link. Y aquí voy a pegar el link para que no se vea todo el link. Y entonces, si yo publico esto, bien, entonces me va a llevar directamente al link. ¿Ok? Muy bien. También una vez que se publica, puedo editar, entonces voy a seguir editando. Y un tercer momento nos habla de la lectura de este paper, bueno, de este documento que se llama Tecnología en Educación, una herramienta en los términos de quién. Este es un informe de seguimiento de la educación en el mundo. Normalmente estos informes de la UNESCO en Latinoamérica o en gran parte del mundo suelen hacerlo en Chile. Por eso acá en las gráficos van a ver que está Chile, pero no está México. ¿Ven? Ahí está Chile, por ejemplo. Y aquí dan una serie de datos muy interesantes con respecto al uso y la situación económica de los países, es decir, cuál es la correlación entre una buena economía de un país y el uso de la tecnología. También hay otros datos muy puntuales que nos dan acá, o sea, la UNESCO sabe que no nos gusta leer y entonces hace unos puntos clave. Dice, no existen muchas pruebas sólidas sobre el valor añadido de la tecnología digital en la educación. Es decir, la tecnología no es que esté mejorando la forma en que nosotros aprendemos. No hay comprobación de eso. No es cierto que la tecnología potencie. Todavía no se sabe. ¿Por qué? Porque faltan muchos estudios. Em, pero, pero, puede ser que sí, si lo enfocamos al área de programación como un lenguaje. ¿Ok? Es como las investigaciones que admiten que los idiomas aumentan la capacidad intelectual. Y bueno, hay una serie de puntos muy interesantes sobre las brechas digital, ¿no? El tema, la brecha digital es todos aquellos que no tienen acceso realmente a la tecnología por aspectos o variables externas, ¿no? Entonces, ustedes van a leer este texto y van a completar su discusión. Aquí les voy a dejar la prueba de lo que hice y los que no ven el video pues no van a saber qué hice. Eh, y pues esa sería su cuarta entrega, su cuarta actividad. Y cualquier cosa saben que me pueden encontrar por correo electrónico, ruiz.carla32@us.edu.mx para enviarme un mensaje sobre dudas o ponerlo en el foro de dudas de la materia. Bueno, espero que estén aprendiendo algo y nos vemos en la siguiente sesión.